Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Nuevamente, recuperando algunos días, estamos en el tiempo de la palabra. Recuerden, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Damos comienzo de una manera especial a nuestro segundo libro del estudio bíblico devocional, el libro de Shemot, Éxodo. Por lo tanto, para el Parashá en esta semana, el nombre de Shemot corresponderá a este mismo nombre. Su Parashá, su nombre es Shemot. Recordemos que siempre, cuando se da comienzo al libro, el nombre que lleva el Parashá es el nombre del mismo libro que vamos a estudiar. Es decir, cuando vimos Bereshit, la primera Parashá fue Bereshit. Estamos empezando hoy Shemot, por lo tanto el nombre del Parashá de esta semana, repito, es Shemot, y así sucesivamente en cada uno de los libros. Segundo libro de los 5 libros de la Torá, y pues venimos de una apasionante historia en el cierre de la vida de Jacob, en el cierre de la vida de José, y empezamos a hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? Por favor, tengan presente que estoy mencionando al pueblo de Israel, porque recordemos que las 12 tribus están aquí. Normalmente hablamos del pueblo el pueblo judío, pero no es así. Es decir, aquí está el pueblo de Israel, aquí están las 12 tribus, dentro de las cuales por supuesto está Judá. Pero para que hablemos de manera exclusiva del pueblo judío, van a pasar todavía muchos días y van a pasar aún todavía muchas historias antes de que hablemos de manera exclusiva o separada de lo que es el pueblo judí. Por ahora nos concentraremos siempre hablando del pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, para que haya claridad en este concepto. Esto es muy interesante, repito, porque normalmente cuando se hacen los estudios siempre se hace referencia al pueblo judío. Pero recordemos, repito, y perdónenme que les repita tanto esto, necesito que haya claridad en este aspecto. Es importante que tengamos presente que en todo Bereshit, por lo menos en toda su parte final, recuerden, después del capítulo 37, cuando viene el tiempo de Jacob, cuando viene el tiempo de José y toda esa historia, hasta la muerte de José y hasta la muerte de Jacob, siempre hablaremos de las 12 tribus y estamos hablando del pueblo de Israel. Ahora, Éxodo, Shemot, en este capítulo 1, pues empieza justamente hablándonos, diciendo, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Y recordemos que aquí nos habla de esas 70 familias, 70. Por favor, 70 familias, digo 70 y aprovecho para mencionarlo porque en algún momento en una de las enseñanzas yo hice una mención diciendo 75, no, son 70, ¿ok? Claridad en ese punto, muy bien. Entonces, las Escrituras llevan a cada uno de nosotros en este texto maravilloso a una travesía que va por lo menos a 300 años todavía. Y vamos a ver cómo luego de la muerte de José, y aquí sería interesante, yo lo invito, hermano, usted en casa haga algunos análisis de números, de matemáticas. Cuando nosotros miramos a qué edad partió José de su casa, recuerden que fue a los 17 años. ¿Cuántos años permaneció José fuera de casa, de conexión de vida con su padre? Fueron 22 años. Cuando se reencuentran José y Jacob, ¿cuántos años tiene José? Muy importante, haga esa suma, por favor, se lo voy a dejar como tarea, haga esa suma. Si transcurrieron 22 años y a los 17 salió de casa, ahora, después de que Jacob llega a Egipto y se reencuentra con José, ¿cuánto tiempo vivió Jacob con su hijo José? Recordemos, otros 17 años. ¿Por qué esta matemática tan interesante? Es muy importante esta matemática. Recordemos, estoy haciendo una pequeña resumen de lo que cerramos en Bereshit, porque es necesario retomar esto de tal manera que podamos comprender con mejor claridad lo que voy a mencionar a continuación en Shemot. Cuando Jacob entró a Egipto, la pregunta que hace Faraón, recordemos ese aspecto que es bien importante, Faraón le pregunta, ¿cuántos son tus años? Y él le contesta, 130 años, muy importante.
130 años. ¿A qué edad muere Jacob? Muy bien, a los 147. ¿Qué conclusión numérica podemos tomar allí? Que transcurrieron 17 años más. Es decir, para Jacob realmente en vida disfrutó de José como su hijo 34 años. Los primeros 17 antes de partir después de la conspiración de sus hermanos y los segundos 17 ya en Egipto. Muere Jacob en Egipto. Luego, ¿cuándo muere Jacob a los 147 años? Pregunta muy importante. ¿Cuántos años tenía José? Se los voy a dejar como tarea. Por favor, lea los textos y haga las sumas, porque esta tarea es bien importante. Ahora, sabemos que José muere a los 110 años. ¿Por qué es importante esta información de los 110 años en la muerte de José? Evidentemente porque cuando hablamos de lo que sucede ahora, a partir de este tiempo, en el contexto del libro de Shemot, nos daremos cuenta que cada uno de los títulos que vamos a hablar, el primero, aquí en Shemot capítulo 1 nos habla, aflicción del pueblo de Israel en Egipto. Pero cuando hablamos de esta aflicción del pueblo de Israel, nos daremos cuenta que el texto nos va a narrar a continuación que el faraón que está allí ahora ejerciendo autoridad desconocía absoluta y completamente la vida de José. ¿Qué nos indica esto? ¿Cómo es que José ha sido ahora totalmente ignorado por el faraón? ¿Acaso el faraón no conoció toda la grandeza del servicio, de todo lo que significó José en la corte del faraón? Ahora vemos que el faraón en turno ignora por completo la vida de José y todo lo contrario, empieza un conflicto bastante fuerte contra el pueblo de las generaciones de José, es decir, contra el pueblo hebreo, es decir, contra el pueblo de Israel. Muy importante. Estos detalles los estoy mencionando, ¿por qué? Porque para que entremos a Shemot necesitamos empezar a hacer claridad respecto a todo esto. Dice la palabra en el verso 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Por favor, le pido de manera especial, si usted acostumbra a hacerlo, vaya a su texto y subraye esta información tan extremadamente importante que estamos recibiendo hoy. Observen, aquí hay datos interesantes, tal vez solo mencione algunos, no me puedo detener en los detalles, pero sí observe esto. El verso 2 nos dice, la familia, están Rubén, Simeón, Leví y Judá. Recordemos que estos 4 primeros nombres que están allí son hijos de ¿quién? De Lea y Jacob. Inmediatamente viene Isaacar, Zabulón, pero noten cómo al mencionar a Isaacar, a Zabulón, entre ellos la siguiente coma nos habla de Benjamín. La pregunta es ¿por qué aparece Benjamín allí si realmente Benjamín es el menor de todos los hijos, el último de los hijos de Jacob? Eso es un punto que no lo voy a mencionar ahora, pero si usted es un estudioso de Torah, del libro de Shemot, por favor haga las preguntas y busque usted las respuestas. Es evidente buscar los hijos de Lea, los hijos de Raquel, los hijos de Silpa, los hijos de Milpa y podremos allí tomar conclusiones. Luego nos menciona precisamente a quién. Dan, Neftalit, Gad y Aser. Muy importante porque Benjamín aparece en la relación de Isaacar y de Zabulón. Esto se los dejo como tarea. Lo importante aquí es que nos está mencionando 11 hijos y entre esos 11 hijos nos dice inmediatamente que José ya estaba en Egipto. Vamos a ir al verso 7. Por favor, subrayen el verso 7. Detalles importantes que tenemos aquí. Los hijos de Israel, observen, de Israel, fructificaron. Por favor, subraye esta primera palabra, fructificaron. Número 1, se multiplicaron. Número 2, fueron aumentados. Número 3, se fortalecieron. Número 4, en extremo. Número 5, y se llenó de ellos la tierra. Número 6. Observen lo interesante. En el verso 7 nos habla de que este pueblo de Israel, observen que no nos está diciendo el pueblo judío, por favor, repito, nos habla del pueblo de Israel. ¿Cuál es el pueblo de Israel? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y finalmente Aser y José
que por supuesto ya se encontraba en Egipto. Y aquí nos dice que de esa generación de Jacob nos da sinónimos, 6 sinónimos de lo que significa fructificar. Nos dice que se fructifican, que se multiplican y nos habla de 6 características. Esto es interesante, hermanos, porque cuando miramos un midrash respecto a este verso, particularmente el verso 7, nos encontraremos con que estas palabras, cada una de ellas significaba que el pueblo de Israel se multiplicaba en 6 veces, es decir, cada parto de mujer era de cistillizos, 6 hijos. ¿Por qué es interesante esto? Porque esta palabra, repito, es un midrash simplemente que significa, cuando decía fructificaban, multiplicaban, se aumentaban, se fortalecían en extremo y se llenaba la tierra de ellos, significa que cada vez más y más y más y más crecían y crecían y crecían y se multiplicaban en gran manera. Se dice entonces, repito, con el midrash que para este tiempo las mujeres en sus partos daban hasta 6 hijos. Interesante. Muy interesante, muy interesante. ¿Y por qué hice esta observación? Porque a continuación vamos a leer qué pasaría o qué va a pasar en el momento en que Faraón nota ese gran crecimiento, esa multitud de crecimiento del pueblo de Israel y empieza a hacer o a tomar ciertas acciones, ciertas medidas para contrarrestar este crecimiento y notaremos que estas mismas palabras también van disminuyendo. Interesante, vamos para allá. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Atención, subráyelo por favor, vaya a su texto y subráyelo. Un nuevo rey que no conocía a José. Aquí surge, por supuesto, una pregunta inmediata. ¿Cómo podemos considerar que un nuevo faraón no conoce a José? ¿Quién no conocía a José en Egipto? ¿Quién no llegó a conocer de su historia? ¿Quién no llegó a conocer de todo el trabajo que desarrolló José, absolutamente convirtiendo a Egipto en esa, si puedo utilizar esa expresión, esa potencia económica, como lo llegó a hacer? ¿Todo a través de qué? Todo a través de un sueño de Faraón que se cumple, que se tipifica en una revelación que el Padre le entrega a José. Recordemos que José dijo, yo no soy un intérprete de sueños, yo no soy un adivino de sueños. A mi Padre es a quien le corresponde anunciar, dar solución al sueño. Y cuando Faraón le narra aquellos sueños, y usted recordará los sueños de las vacas gordas, las vacas flacas, etc., inmediatamente José recibe esa solución a ese sueño y es allí donde empieza toda la historia. Ahora, indudablemente que han pasado los años, porque notemos que aquí dice que toda la generación de José y de sus hermanos habían muerto. Ya desaparecieron los titulares que hemos mencionado, Isaacar, Zabulón y todos los demás, incluso José. Toda la generación de José hasta José habían muerto. Pero por supuesto quedaban generaciones posteriores, pero no tenían ese gran reconocimiento que pudo tener José en su tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó? Por eso cuando hice los números y las matemáticas que hemos dejado como tarea, es importante en esa sumatoria establecer los años. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a hablar de 210 años de esclavitud, pero realmente si hacemos las cuentas esa suma no es correcta. ¿Por qué la suma no es correcta? Porque después de José, durante la vida de los hermanos de José, José murió, pero sus hermanos continuaron con vida, Leví, Rubén, etcétera, y fueron muriendo. Pero en todo ese transcurrir de años, por lo menos podemos llegar a una conclusión. Por lo menos transcurrieron un promedio de unos 100 años en los que las generaciones de estos hombres y sus hijos y sus nietos permanecieron en un lapso, por lo menos, repito, de 100 años. Es decir, que todo el pueblo de Israel no permaneció un tiempo, como lo hemos mencionado o se ha mencionado en otras ocasiones, de 210 años de esclavitud. Los años después de la muerte de José y aún de la muerte de cada uno de sus hermanos fueron años de abundancia, fueron años de bendición, fueron años de prosperidad, fueron años de comodidad, fueron años en los que el pueblo de Israel se estableció en una jerarquía. Y perdónenme que haya mencionado la palabra
pueblo, porque realmente es interesante notar que hasta este momento todas estas generaciones, las 12 tribus, no son pueblo. Hasta este momento son la familia de Jacob, los 12 hijos de Jacob, las tribus de Israel, hasta este momento. ¿Y por qué hago esta mención hasta este momento? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora pues, dice la palabra, este faraón no conoció a José y dijo a su pueblo, he aquí, por favor subraye en el verso 9, subraye por favor en el verso 9, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. La primera persona que asigna el término pueblo de Israel es precisamente este faraón. Voy a decir este segundo faraón, es decir, el nuevo jerarca de Egipto, que aunque no conoció, parece ser que no lo conoció ni por historia, ni por referencia, absolutamente lo ignora. Este faraón llama a esta familia del pueblo de Israel. Por primera vez en este texto aparece que ahora Israel es un pueblo. Es muy importante esta expresión y le pido por favor subráyela en su texto. Estamos en el verso 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¡Wow! Esta lectura es muy interesante. ¡Wow! Yo me disfruto cada palabra y quisiera detenerme más tiempo en cada una de ellas, pero tiempo no es lo que tenemos precisamente. Observen, Faraón dice, este pueblo, y ahora lo califica como pueblo, es mayor, es más grande y más fuerte que nosotros. ¿Por qué el faraón de Egipto da esta expresión tan importante? ¿Por qué? ¿Será posible que haya crecido en tanta multitud de personas el pueblo de Israel hasta el punto de ser más población que el pueblo de Egipto? Por favor, detengámonos en la lectura y podemos revisarlo y considerar este aspecto. Nótenlo. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Es mayor y más fuerte que nosotros. Si Faraón está indicando o está expresando que el pueblo de Israel es mayor, entiendo que hay una cantidad de población mucho mayor que el pueblo de Egipto, pero es que el pueblo de Egipto es inmensamente grande. ¿Cómo entonces podemos considerar ahora que el pueblo de Israel sea aún mayor? Recuerden, ¿cuántas personas eran? 70 personas las que entraron de Canaán a Egipto. Y ahora en este verso nos encontramos con que el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que el pueblo de Egipto. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Observen, ¿qué es lo primero que Faraón tiene en mente? Que este pueblo de Israel, que, observen, lo voy a repetir, que se fructifica, que se multiplica, que se aumentan, que se fortalecen en extremo y llenan la tierra, 6 palabras. Ahora el faraón lo primero que piensa es, tenemos que ser sabios para que este pueblo no se multiplique. No se multiplique. Esta expresión es muy interesante porque en Abraham lo vimos, llenad la tierra y pobladla y fructifiquen y multiplíquese. Y recordemos Génesis 1:28 que dice, y los bendijo Yahweh y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoreadla. Es interesante, y Faraón tiene una preocupación, este pueblo no se puede seguir multiplicando. Entonces dice, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Observen. Esta expresión aquí, se vaya de la tierra, tenemos que mirarla, si me permite usar esta expresión, con lupa. Tenemos que mirarla con mucha atención, porque la preocupación de Faraón es o que se multiplican demasiado, o que se lancen en contra nuestra, y que aún si eso llegase a suceder, es peligroso para Egipto que se vayan de nuestra tierra. Entonces, mi pregunta es,
¿por qué tanta preocupación de Faraón de que el pueblo de Israel se vaya de Egipto? ¿No acaso que no conocía en absoluto nada de José? Es decir, ahora parece ser que Faraón sí sabe que un pueblo llamado Israel fructificó, multiplicó y bendijo a Egipto. Porque la preocupación, lo estoy leyendo, hermano, en el capítulo 10, en el capítulo 1, verso 10, y dice, y se vaya de la tierra. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Observen, no es propiamente que haya empezado aquí el tiempo de la esclavitud. Lo primero que estamos notando aquí es que Faraón nombró comisarios de tributos, comisarios de impuestos, una oficina, un ministerio de gobierno dedicado a la recaudación de impuestos. Pero esta recaudación de impuestos no era una recaudación de pagar impuestos propiamente, era una recaudación en el sentido de que los varones del pueblo de Israel debían presentarse en Egipto y a su vez prestar un tipo de servicio, si puedo usar la expresión, de un servicio de comunidad. Es decir, debían trabajar para Faraón durante cierto tiempo, 1, 2, 3 meses, sin ningún tipo de sostenimiento económico, es decir, gratuitamente. Y durante ese lapso de tiempo, obviamente, las familias israelitas dejarían de procrearse. Observen, voy a leer los textos para que veamos la importancia del sentido de esta lectura. Dice Faraón, ahora pues, seamos sabios para con este pueblo, para que no se multipliquen, acontezca que venga la guerra y ellos se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades del almacenaje, Pitón y Ramasés. Estas son ciudades de los tesoros del Faraón. ¿Quiénes las construyeron? Los israelitas, que debían ir a trabajar gratuitamente durante cierto tiempo, durante cierto lapso de tiempo, de tal manera que durante ese tiempo no hubiese ningún tipo de procreación de familia. Fue una de las formas como Faraón empezó a tratar con el pueblo de Israel de tal manera que dejaran de multiplicarse, como lo hemos mencionado anteriormente. Vamos al verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Por favor, entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Yo creo que esta palabra usted, mi amado hermano, por favor, subráyela, léala y grábela en su corazón. Cuanto más te opriman, cuanto más te molesten, cuanto más te incomodan, cuanto más te fastidien gentes a tu alrededor, dice la palabra que este pueblo de Israel más se multiplicaba y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Muy interesante esto, hermanos. Cada vez que alguien se levanta de esa manera contra nosotros, contra ti, contra cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vemos la palabra tan maravillosa que hay acá. Nos dice, no es amedrantarnos, no es escondernos, no es el temor, todo lo contrario. Seguiremos adelante, seguiremos adelante. Y dice aquí, me encanta esta expresión, y dice, entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Noten que ahora ya solamente dice multiplicaban y crecían. Ya no hay 6 palabras, solamente hay 2. Seguimos. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ahora vemos, verso 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Aquí vemos que la situación ahora se complica, se pone mucho más difícil y evidentemente Faraón empieza a desarrollar un trabajo de mayor opresión, de mayor carga. Amargaron su vida con servidumbre y en hacer barro y ladrillo. Aquí empezamos a ver que la segunda circunstancia que Faraón hace es ahora convertir a este pueblo de Israel. Recuerden que este es un pueblo de Israel fructífero, este es un pueblo de Israel extremadamente próspero. Es la palabra que Dios eterno le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso lo teníamos absolutamente claro, grandemente prosperados y todo lo que hacían prosperaba. Y José todo cuanto hacía prosperaba en gran manera.
porque ciertamente Yahweh estaba con él. Ahora vemos que empieza a bajarlos en una condición de tributos, ahora en una condición de servidumbre, y empieza a convertirlos ¿en qué? En ladrilleros. Por favor, preste atención a esta palabra que estoy utilizando, ladrilleros. Y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Es decir, que aquí la mano dura de Faraón empezó a tomar control de una situación. Empezó a esclavizarlos, a llevarlos a una condición de servidumbre, a llevarlos a una condición de ladrilleros, a llevarlos a una condición de esclavitud en labores del campo. Y habló el rey de Egipto, atención a este punto, sobre esto buscaré un tiempo para detallar este verso 15. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y la otra Fúa. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo de su hijo, matadlo si es hombre, y si es hija, entonces viva. Aquí hay un punto muy importante que debemos considerar. Prácticamente en este texto que estamos leyendo ahora mismo, en el capítulo 1, estoy en el verso 16, el faraón empieza el primer genocidio de la historia de la humanidad. O más que genocidio, digamos, infanticidio. Porque hay una orden expresa del faraón. ¿A quién? A las parteras. Básicamente se mencionan dos parteras. La pregunta: un pueblo tan grandemente abundante como el pueblo de Israel, ¿solamente tiene dos parteras en todo un entorno tan grande como es Egipto? ¿Apenas dos parteras? ¿O era que estas dos parteras eran como las directoras, puedo decir, las jefes de un sinnúmero de parteras que cubrían toda una zona? Pero lo interesante aquí es que Faraón las llama, y lo interesante aquí, y quisiera que usted se tome un tiempo, mi amado hermano, en casa, en su estudio personal, y establezca los nombres de estas dos mujeres. ¿Qué me refiero con la palabra establezca los nombres? Observe, vemos estos dos nombres que nos menciona la Biblia. ¿Cuáles son? Dice, una de ellas se llama Cifra y la otra se llama Fúa. La pregunta es, ¿estas parteras eran hebreas que asistían los partos de las hebreas, o eran hebreas que trabajaban directamente para el faraón, sometidas en obediencia a Faraón, siendo hebreas, o eran mujeres egipcias a órdenes del faraón trabajando para las hebreas? Es decir, esto es interesante mencionarlo. Hay una conclusión evidente que tenemos que notar aquí. Tanto el nombre Cifra como el nombre Fúa no son nombres de connotación hebrea. Son nombres de una connotación egipcia. Observen, recordemos que muchos en el proceso que hemos ido caminando, muchos dejaron su condición y se cambian de posición. Ahora, si eran hebreas o eran egipcias, es una tarea que usted en casa lo va a desarrollar. Investíguelo, por favor, yo ya lo hice y es un tema extremadamente interesante para considerar, no me puedo detener acá. Ahora, lo interesante aquí es que cuando asistan a las mujeres hebreas en sus partos y vean que es un niño, un varón, inmediatamente deben matarlo. Es decir, que aquí hay una orden. ¿De matarlo cómo? De matarlo de una manera estratégica, es decir, no abiertamente, es decir, era una estrategia en secreto. Simplemente ustedes como mujeres parteras tienen la experiencia del momento de tomar al bebé y ver que es una condición de hombre, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, quitarle la vida. Seguro que tendrían la experiencia para hacer algo así, dejarlo caer, como pasó por ejemplo con Mefiboset, usted recuerda. Pero las parteras, verso 17, pero las parteras temieron a Yahweh. Por favor, esto es muy importante, esta expresión aquí. Temor a Dios. Y no hicieron como Faraón, el rey de Egipto, les había mandado, sino que perseveraron la vida de los niños. Esto es maravilloso. Es decir, si eran egipcias o eran hebreas, lo importante que se debe resaltar aquí es que estas mujeres, número uno, desobedecieron la voz de Faraón y
llevaban consigo el temor del Dios eterno todopoderoso. Esto es lo importante. Dice la palabra perseveraron. Yo creo que subrayemos esta expresión, perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Vean qué interesante. Los partos de las mujeres hebreas no son como los partos de las mujeres egipcias. Posiblemente las mujeres egipcias dan a luz un niño y con mucha dificultad, a lo mejor muchas mueren en su proceso, ¿verdad? Pero las mujeres hebreas, como lo vimos, si daban 6 niños, 3 niños, 2 niños, 4 niños, lo hacían de una manera tan rápida, y no voy a decir tan sencilla o tan fácil, porque de hecho un parto no creo que sea ni sencillo ni fácil, pero lo importante es que tenían la fortaleza de dar a luz a estos hijos con la bendición del Padre. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Esto es muy interesante porque debían llevar, supongo, un censo de cada mujer embarazada en las diferentes ciudades, localidades, las distancias, la velocidad de un camello de un lugar a otro para asistir al parto. Esto no es como la ambulancia de hoy y el hospital con la cámara de cirugías y todo lo demás. Todo esto es un proceso. Por favor, considere todos estos aspectos porque es interesante tenerlos en cuenta. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Este es un tema que tratamos el año anterior, en nuestro ciclo de Parashá del año anterior. Me dediqué un poco más a este tema. Si usted gusta pasar a nuestro portal y ver el Parashá de Shemot del año anterior, allí estudiamos más de cerca estos aspectos. Verso 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, atención, ahora aquí Faraón toma otra actitud. Esta ya es una actitud de ira, esta ya es una actitud de una condición de temor, de angustia. Observen. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo. ¿Cuál es todo su pueblo? Pues a todo su pueblo egipcio. Obviamente que en ese pueblo pues están los hebreos, están todos los israelitas, están seguramente otras nacionalidades de otras naciones, pero a todo su pueblo, es decir, a los suyos, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Muy interesante esta expresión, porque entonces ahora había un principio de infanticidio, matar niños al momento del parto. No funcionó, Dios guardó esa protección sobre los niños, pero entonces ahora Faraón da una orden a todo el pueblo de Egipto y dice: cada vez que ustedes se enteren, soldados, vayan a cada lugar donde haya una mujer hebrea, israelita embarazada, estén atentos a su parto y cuando nazca, quítenle esos niños, láncelos al río, mátenlos. Y vemos cómo ahora no es una intención de matar los niños de manera secreta al momento del parto, sino que ahora es completamente abierta la condición de matar a los niños de Israel. Como vemos, es muy interesante esta historia. Me detuve en el capítulo número 1 para mencionar esto. Nuestro capítulo de Parashat Shemot abarca desde el capítulo 1, que hemos considerado, hasta el capítulo 6. Y si hacemos un pequeño recuento de lo que viene en todo el capítulo 6, pues aparece en el capítulo 2 una de las historias también más apasionantes de todo nuestro estudio bíblico en Torah. ¿Cuál es? El nacimiento de Moisés, de Moshe. Viene el proceso de Moisés, su vida, su crecimiento, su historia. Y aquí quiero resaltar un aspecto que me parece muy interesante que consideremos. En la medida que desarrollamos el capítulo 1 al 6, vamos a encontrar algunos personajes, atención, que ni son israelitas, no decir, como siempre decimos los judíos, no son israelitas, pero que han cumplido una labor fundamental en el proceso del pueblo de Israel. ¿Cuál es esa historia? Veamos. Batia. ¿Quién es Batia? La hija del faraón. La hija del faraón, usted conoce la historia, la vamos a ver aquí en el capítulo 2,
está a la orilla del río Nilo, repentinamente una canasta está rodando por allí, las corrientes la trasladan, escuchan el llanto de un niño, se acercan a retomar la canasta. La historia de la canasta, por supuesto, tiene un trasfondo maravillosamente importante que hay que considerar, está muy bien. Y en todo este proceso, Batia, una mujer egipcia, ve a este niño, inmediatamente rescata a este niño y lo adopta para que sea su hijo. Número uno, Batia, una mujer egipcia. Una mujer egipcia que en un plan y en un propósito de Dios cumple una labor extraordinaria. ¿Cuál? Rescatar de las aguas a este niño y darle el nombre de Moisés, rescatado de las aguas. Sería muy interesante establecer quién dio ese nombre a Moisés. Batia. ¿Por qué digo quién? Porque recordemos que aquí está muy de cerca la hermana de Moisés, ahora Miriam. También recordemos que la propia mamá de Moisés fue quien lo amamantó. Qué cosa tan maravillosa esta historia. Es impresionante todo esto. Pero vemos cómo se viene el desarrollo de la historia de Moisés, en la casa del faraón. Vemos cómo Moisés tiene que huir por otras circunstancias, salir de ese lugar. Posteriormente en el capítulo 3 hablaremos, si el tiempo nos permite, hablar mañana después de nuestro tiempo o en nuestro tiempo de Shabbat, hablaremos de la importancia de la zarza, una zarza snet, la palabra para zarza en hebreo el snet, en el monte Horeb. Allí en el monte Horeb la zarza ardía, muy interesante. El monte Horeb, que será el mismo monte Sinaí. ¿Por qué es tan importante que este monte Horeb posteriormente lo hablaremos como el monte Sinaí? Porque cuando avancemos a Éxodo capítulo 20, nos encontraremos entonces frente a ¿qué? Frente al monte Sinaí y Moshe precisamente recibiendo los misbot, los mandatos, las ordenanzas de parte de Dios. Muy bien, después de todo este proceso viene el llamamiento, viene el proceso de Moisés de recibir el llamamiento de parte de Dios directamente en la zarza, que no se consumía. Y aquí aparecen otros personajes importantísimos que los quiero mencionar para que usted por favor considere el tema que quiero tratar. Aparece en la escena, después de que Moisés huye del lugar de Faraón, de casa de Faraón, y llega a un lugar en Madián, y allí conoce ¿a quién? A una mujer llamada Sífora o Séfora. Sífora es la mujer que posteriormente va a ser su esposa. Por supuesto, conoce ¿a quién? Al sacerdote de Madián. ¿Quién es el sacerdote de Madián? Yitro, un hombre que va a cumplir una labor fundamental en la vida de José. No solamente como sacerdote, como un asesor, como un líder, como un guía también para la vida de José. ¿Y por qué quiero mencionar particularmente a Yitro y por qué quiero mencionar particularmente a Sífora? Porque recordemos, mis amados hermanos, que Yitro no es un hombre del pueblo de Israel, Sífora no es una mujer del pueblo de Israel, sin embargo, se convierte en la esposa de Moisés, en la esposa de Moshe, en la esposa de Moisés. Entonces aquí vienen preguntas interesantes. ¿Cómo es que Moisés, observen, por favor, Moisés no es un judío? Si alguien tiene alguna cosa en contrario, dígamelo, por favor. ¿Por qué? Porque Moisés es ¿quién? Moisés es de la tribu de Leví. Observen, veamos este punto. Y perdónenme que yo insista mucho en estas dos expresiones porque es muy importante que las tengamos presente. Un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Una hija de Leví se casa con un varón de la tribu de Leví. Como concibió de esta mujer, dio a luz un hijo, que es ¿quién? Moisés. Observen, no dice que Moisés fue de la tribu de Judá, o de Rubén, o de Isaacar. Muy claramente nos establece que es descendencia directa de la hija de Leví, con un miembro de la comunidad de la tribu de Leví. Muy importante esta historia. Por lo tanto, entonces Moisés viene de ser un levita. Por favor, preste mucha atención. Seguimos observando un poco estos aspectos para que lleguemos al cierre de nuestro capítulo 6, porque en el cierre del capítulo 6 nos daremos cuenta cómo ahora, después del llamamiento que el Padre Eterno hace a Moisés,
Moisés presenta algunas contrariedades, no lo puedo hacer, no puedo hablar, y Dios le confirma y le establece cuál es la misión que tiene que desarrollar. Y surge una pregunta muy interesante. Estoy parafraseando la historia, no voy a entrar a todos los capítulos, pero vamos a hacer nuestro cierre ahora. Observen, cuando Moisés viene a casa de Yitro, que ahora es su suegro, ya se ha casado con Séfora, y ya hay 2 hijos, recordemos. Entonces, Moisés recibe una orden de parte de Dios. ¿Cuál es? Ve a Egipto. Cuando Moisés habla con Yitro y le confirma toda esta visión de la zarza y demás, Yitro establece y entiende con absoluta claridad y revelación de que sin lugar a dudas Dios habló a Moisés. Y le confirma, es tiempo de ir, ve. Ya incluso el Padre Eterno le dice, no temas en volver, todos aquellos que te buscaban para matarte ya no están. Y Moisés decide regresar. Pero aquí quiero que pienses por un momento en este punto y aquí terminamos. ¿Cómo se encuentran en el camino Moisés y su hermano Aarón? La respuesta la tenemos allí. Ahí el texto, léalo por favor. Envíeme por favor como tarea el texto en el cual el Padre Eterno le habla ahora a Aarón, el hermano mayor de Moisés, y le dice, Aarón, ve al desierto y encuéntrate con tu hermano Moisés. Han transcurrido muchos años desde que Aarón y Moisés, bueno, no se vieron, no solamente no se ven. Recordemos que Aarón pues está siempre como un israelita, como un hebreo. Moisés crece en la casa de Faraón. ¿En qué momento Moisés se entera de que realmente él no es del linaje de los egipcios, sino del linaje de los hebreos? Recuerden esa historia. Entonces, lo que quiero que resaltemos aquí es que así como Dios le habló a Moisés, le habla a Moisés y le dice, ve a Egipto, de igual manera Dios le habla a Aarón y le dice, ve al desierto y encuéntrate con tu hermano Moisés. Es decir, ¿de qué manera Aarón se podía enterar de que Moisés venía en camino a cumplir una misión de Dios? Si no es porque también precisamente el Padre Eterno le habló también a Aarón. Qué cosa tan interesante, qué importante este momento. Ahora vemos que Dios no solamente le está hablando a Moisés, sino que también Dios ahora le está hablando a Aarón. Y ahora llegamos a una conclusión. Le dice Dios a Moisés, tú serás el Elohim de Aarón. Por favor. Observen que aquí la expresión de la palabra Elohim no hace referencia al Dios. Nosotros hablamos del Dios Elohim, porque la palabra Elohim no solamente la utilizamos para mencionar el nombre de Dios, sino que también la palabra Elohim significa juez y la palabra Elohim también significa líder. Es muy importante que lo tengas presente, porque cuando tú lees tu Biblia, en la expresión original del hebreo, daremos como Dios le habla a Moisés y le dice, tú serás el Elohim de Aarón. No le dice, tú serás un Dios para Aarón. Le dice, tú serás un líder para Aarón. Todo cuanto tú digas, Aarón lo transmitirá. Y yo te sanaré de ser ese tartamudo, porque fue una de las excusas que Moisés presentó. Yo te sanaré, pero tú serás el líder y todo cuanto tú digas, Aarón lo va a cumplir. Bueno, mis amados hermanos, este ha sido un tiempo para dar la introducción a nuestro comienzo del segundo apasionante libro de Shemot, el libro de Éxodo. Mañana en nuestro tiempo de Shabbat completaremos este estudio, así es que les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Ahora con ustedes, tiempo de estudio Maná.